por tu gracia presenta. Vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios guiándonos. Amén. Señor amado, gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre. Y gracias, Señor, mi Dios Padre, por permitirnos, Señor hermoso, meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a través de ella. Y, Señor, que tu preciosa palabra caiga en nuestros corazones y dé, Señor hermoso, abundante fruto, mi Dios. Que cada uno de nosotros, Señor hermoso, mi Dios, seamos, Padre, tus hijos e hijas, que glorificamos tu nombre, siendo ejemplos, mi Dios amado, Señor, de hijos e hijas que vivimos tu palabra, mi Dios amado. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me ha tocado viajar en diferentes tipos de aviones, por la gracia del Señor, cuando he ido a enseñar, cuando iba a visitar a mi padre. Uno puede viajar en diferentes tipos de aviones, unos más grandes, otros más pequeños. Y cuando uno se sube al avión, uno realmente no piensa en todo lo que la preparación del avión requiere, ¿verdad? Simplemente compramos el ticket, estamos nerviosos por el viaje, que no se nos quede nada, y nos subimos al avión y vámonos. Pero realmente hay preparación en todo ese viaje, de los pilotos, los mecánicos, el avión, el equipo, que nosotros no tomamos en cuenta. Y, por ejemplo, tuve la experiencia de subirme a un avión que era pequeño, no era muy grande, y entonces, antes de despegar, de salir del gate, de donde está estacionado el avión, pidieron a los pasajeros que estaban atrás, no estaba lleno el avión, y pidieron a los pasajeros que estaban en la parte de atrás que se pasaran a la parte de adelante. Y muchos de ellos entonces se pasaron a la parte de adelante, a los asientos de adelante, pero enojados, molestos, que lo están moviendo, ¿no?, del lugar donde ya se habían acomodado. Y estaban molestos, renegando. La razón por la que los estaban pasando era porque el balance del avión estaba desbalanceado, dado al peso, que eran muy pocos pasajeros y había muchos pasajeros en la parte de atrás, y entonces tenían que pasarse a la parte de adelante para hacer contrapeso, para que entonces el avión pudiera despegar correctamente. Y la gente renegaba sin saber que no se les estaba molestando sin ninguna necesidad, sino que era algo muy importante, porque si no hacían eso no podíamos llegar a nuestro destino, no podíamos despegar. En otra ocasión, en otro avión más pequeño, vi que el piloto le dice a uno de los mecánicos, de los asistentes del avión, le pregunta cuántas bolsas, y entonces el capitán le dice, no recuerdo el número, pero le dice 4 o 5 bolsas. Y entonces eran unas bolsas de arena que meten en la parte de abajo del avión, donde van las maletas. Igual no nos íbamos porque estaban viendo el peso del avión. Y eso que le metieron se llama lastre, ¿verdad? Es un peso muerto, un peso que le tienen que poner al avión para que el avión pueda tener el balance y entonces pueda despegar e irse. Entonces vemos nosotros que para hacer un viaje aún debe haber un balance correcto para poder llegar al destino. Ahora, cuando nosotros pensamos también, por ejemplo, en un bote, el bote también tiene que tener balance, ¿verdad? Para poder flotar. Y entonces, si vemos el bote de la parte de atrás, es para simplemente ver que el barco está, o el bote está sumergido en el agua a cierto nivel, ¿verdad? Lo que no sabemos es que dentro del bote lleva unos tanques, y esos tanques los llenan de agua también, y eso es lastre, ¿verdad? Entonces el lastre ayuda a que esta agua que está dentro del bote ayude a balancear el bote con el agua donde está sumergido. Y entonces cuando va el bote en las tormentas o en el mover de las olas, puede tener un balance y va y viene, ¿verdad? Esto se le llama lastre, ¿ok? A lo que le meten al bote. Entonces, tanto en los aviones como en los botes se utiliza lastre
para que podamos llegar al destino. Se les doy esta analogía para que ustedes piensen en el trabajo del pastor. ¿Cuál es el trabajo del pastor? ¿Qué es lo que el pastor necesita hacer? Muchas veces pensamos que el pastor debería de ser de cierta manera carismático, que debería ser quizás más, debería hacerlos reír más, o quizás los haría sentirse contentos más, o qué tanto está el show en el escenario, si es agradable a la vista lo que se ve en el escenario, y si hay cantos, y si hay danzas y todo eso. Esos son adornos, ¿verdad? Son adornos que la iglesia quizás puede tener. Y ponemos nosotros nuestros ojos en eso y pensamos que eso es lo que debe ser el trabajo de la iglesia, entretener a la gente. Pero la realidad es de que ese no es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor es más bien el trabajo de, como ese mecánico que el piloto le dice, pon 5 bolsas de lastre. O como el capitán que llena los tanques, dice que llenen los tanques de agua del barco para el lastre, según el peso que le están poniendo adentro, la carga que va a llevar. El pastor es más bien su trabajo es ese. Cuando yo pongo en el corazón de ustedes la Escritura, la sana doctrina, el propósito mío de poner la sana doctrina en sus corazones es para que ustedes tengan que la doctrina, la palabra de Dios, sea ese lastre que tienen en su corazón, en su vida, que los ayude a llegar al destino que Dios les ha dado, que es llegar a la presencia de Él, a la estatura de Cristo. ¿Sí? Entonces mi trabajo quizás no es muy llamativo, quizás hay veces no se puede comprender, pero mi trabajo es de enseñarles a ustedes la palabra de Dios y ponerlas en su corazón para que ustedes tengan la palabra, la sana doctrina en su corazón de tal manera que cuando vienen las tormentas a su vida, ustedes como ese bote se balanceen, pero no se hundan, sino que se mantengan en la superficie. Es como ese avión que lleva el lastre para que pueda despegar correctamente y no se estrelle, llegue a su destino. Entonces mi interés de enseñarles la Escritura es para que ustedes no sean víctimas del enemigo. Imagínense ustedes a una fiera feroz, ¿qué es lo que hace cuando ataca a una de sus víctimas? La ataca y la despedaza, ¿verdad? La desmenuza, les quita, la desmembrena, les quita las partes, las destruye. Y muchas veces nosotros, como cristianos, podemos ver a hermanos que son víctimas de eso, que caen en las garras del enemigo y son destruidos, no llegan a su destino. Podemos ver nosotros gente que no está bien balanceada porque no tiene la Escritura bien, no están cimentados en la Escritura de una manera correcta. Y es por eso entonces que salen los argumentos y salen las excusas en las vidas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no viven para Dios? ¿Por qué no sirven a Dios de la manera que Dios quiere que ustedes sirvan? Muchas veces todos contestamos, bueno, porque, y ponemos una excusa, ¿verdad? O tenemos un argumento y decimos, ¿por qué el argumento? Argumentamos por qué eso no puede ser en nuestras vidas. Y lo que no nos damos cuenta es que esas excusas o esos argumentos no son de Dios, vienen de nuestra mente. Lo que nos interesa a nosotros como cristianos es tener la mente de Cristo, entender las cosas de Cristo, entender cómo piensa Cristo y cómo Cristo nos ha mandado a que nosotros vivamos para su gloria. Y que entender que la carrera del cristiano es un maratón, no es una carrera de 100 metros planos que vamos a llegar en unos segundos, sino es una carrera que requiere resistencia, requiere persistencia, requiere sacrificio, requiere cansancio,
requiere que nosotros sudemos, que nosotros nos agotemos, que nosotros nos gastemos. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a la presencia de Dios, hasta llegar a la meta. Amén. Amén. Entonces, ese es mi propósito. Cada vez que yo les enseño la Escritura es poner en ustedes en su corazón la sana doctrina, para que cuando vengan momentos difíciles en sus vidas, porque van a haber esos momentos, y ustedes lo saben, vienen esos momentos en los cuales estamos en valles. Entonces, cuando vengan esos momentos, nos podamos mantener firmes en el curso que Dios nos ha marcado. Amén. Hasta llegar a la meta que es Cristo Jesús. Porque si no lo hacemos, entonces nos desanimamos, nos caemos, le faltamos a Dios, pecamos contra Dios y corre peligro entonces nuestra salvación. La Escritura dice que cuidemos nuestra salvación. Amén. Entonces, ¿quién es el que cuida la salvación? Aquel que persiste, aquel que entiende que la tiene y que persiste en su vida en servir a Dios. Amén. Entonces, vayamos a la Escritura, al libro de Efesios, y podamos nosotros en el libro de Efesios entender lo que es la iglesia, para que nosotros podamos vivir como la iglesia del Señor Jesucristo. Muchas veces tenemos argumentos y tenemos excusas y tenemos todas estas cosas que ponemos en nuestra vida porque no entendemos, estamos lejos de entender lo que es la iglesia del Señor, estamos lejos de entender quiénes somos en Cristo Jesús. Y simplemente no lo entendemos porque no ponemos atención a la palabra de Dios. Uno del trabajo del predicador, de todo maestro, es que cuando lee la Escritura, tiene 3 pasos cuando lee la Escritura. Paso número 1, observar. Quiere decir que leemos y observamos detalladamente lo que la Escritura dice. Paso número 2, interpretar lo que la Escritura dice. Y paso número 3, proclamar o explicar la Escritura para que sea entendida. Explicarla, ¿verdad? Entonces ese es mi trabajo, poder observar lo que la Escritura nos dice a nosotros, poder entonces interpretar lo que la Escritura está diciendo, para entonces explicarles a ustedes y poner en su corazón lo que ustedes necesitan tener para tener verdaderamente una vida victoriosa en Cristo Jesús. Cuando digo victoriosa no significa que no va a haber problemas, simplemente significa que el cristiano victorioso es aquel que se mantiene firme aún en medio de los problemas, aún en medio de los valles. Amén. Entonces, quiero invitarle a ustedes, les exhorto a que hagamos un pacto. Leamos todo el libro de Efesios. Nos va a llevar aproximadamente unos quizás 15, 20 minutos en leer 6 capítulos que tiene Efesios. ¿Ok? Leer una vez por día, leer el libro de Efesios. Ahora, no quiero que lo lean despacio, o sea, que lo lean observando cosas. No, quiero que lo lean corrido, rápido, ¿sí? Hasta que terminen 6. Y al otro día otra vez, y al otro día otra vez, y al otro día otra vez. Y dejen que cada día que lo vayan leyendo, el Espíritu de Dios les hable a través de esa lectura así corrida, y dejen que su mente vaya absorbiendo la palabra de Dios, lo que la Escritura dice, y van a ver ustedes la bendición que va a haber en sus vidas. Cómo el Espíritu de Dios les va a recordar, y van a tener el libro de Efesios presente en su vida, y van a saber dónde se encuentran ciertas cosas del libro de Efesios, porque va a ser de gran beneficio para nuestras vidas. Amén. Así que es un compromiso que hacemos y vamos a estudiar entonces el libro de Efesios. Y aquí en el libro de Efesios, como en otras escrituras, como en Corintios, como en Romanos, nos habla acerca del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y la importancia de entender entonces, es muy importante entonces entender para nosotros lo que es el cuerpo de Cristo, entender quiénes somos nosotros. Ahora, vayan a Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿cuáles son los miembros? Las manos,
los dedos, los ojos, la nariz, la boca, las orejas, ¿verdad? Los pies, esos son los miembros, ¿verdad? Así que dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, no todos los miembros tienen la misma función, ¿verdad? Las manos hacen una función, los pies hacen otra función, los ojos otra función, la boca otra función, la nariz otra función, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Entonces nosotros somos muchos, ¿verdad? Aquí somos muchos, pero todos somos un solo cuerpo. No somos varios cuerpos, es un solo cuerpo, ¿ok? Y después dice, y todos miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. ¿Por qué creen que dice miembros los unos de los otros? Quiere decir que la mano o el dedo no puede decir yo no soy miembro del cuerpo, ¿verdad? O el pie no puede decir yo no soy miembro del cuerpo. Quiere decir que todos somos miembros del cuerpo. No importa la función que tengamos dentro del cuerpo, todos somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, si la mano decide no ser miembro del cuerpo, nos hace falta una mano, ¿verdad? Si el pie decide no ser miembro del cuerpo, pues nos hace falta el pie. Entonces, todos somos miembros los unos de los otros. Por eso la importancia de entender lo que es la iglesia. Amén. Ahora, cuando la Escritura nos habla del cuerpo de Cristo, nos habla de dos conceptos. Uno es el cuerpo de Cristo universal. Cuando digo el cuerpo de Cristo universal, ¿a qué me refiero? Toda la iglesia alrededor del mundo. Quiere decir miembros del cuerpo de Cristo universal alrededor del mundo. ¿Los conocemos? ¿Sabemos quiénes son? No, ¿verdad? Pero también la Escritura, cuando nos está hablando del cuerpo de Cristo, nos está hablando del cuerpo de Cristo local, ¿verdad? Local. En otras palabras, nos está hablando del redil donde nosotros pertenecemos. Entonces, nosotros pertenecemos a un redil. En el tiempo del Señor Jesús, ¿dónde eran los corrales? ¿Cómo eran los corrales? Eran cuevas, ¿verdad? Entonces los animales se metían en cuevas, ese era el corral. Hoy en nuestro tiempo el corral está hecho ¿de qué? De palitos muy pobres, y si no, de piedras, o si no de metal, ¿verdad? O de madera, ¿sí? Bien construidos. Entonces, la iglesia, el cuerpo de Cristo local, pertenece a un redil. Quiere decir que tú perteneces a una familia, ¿sí? A un redil. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo universal, tú dices, oh, yo pertenezco a la iglesia universal de Cristo. Pero cuando hablamos de tu iglesia, tú dices, oh, yo pertenezco a mi redil, que es Visión de Gracia. Amén. Entonces, si a esta familia que perteneces le ponemos un apellido, ¿cuál es el apellido de este redil? Visión de Gracia. Entonces tú eres Visión de Gracia. Entonces tienes que entender que ese es tu apellido. Entonces, cuando tú no quieres poner en función tu dedo, que eres el dedo o eres la mano, tú le estás quitando a tu familia, Visión de Gracia, una función. No estás dejando que el cuerpo, Visión de Gracia, trabaje a su 100%. ¿Por qué? Porque tú estás quitando algo que le pertenece a Visión de Gracia. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros faltamos a la iglesia, se dice, el pastor me dice que falto a la iglesia. ¿Por qué falto a la iglesia? Bueno, la Escritura dice que no nos parezcamos como los incrédulos, ¿sí? Que acostumbran a no reunirse, sino que no seamos como ellos, que nos reunamos, ¿verdad? Que estemos en la congregación. Pero también la Escritura nos dice que cuando nosotros faltamos, entonces lo que estamos haciendo es que estamos haciendo que el cuerpo esté incompleto. Cuando tú faltas, Visión de Gracia, el cuerpo, Visión de Gracia, está incompleto. No puede funcionar normalmente, ¿sí?
Porque cada uno de ustedes, siendo miembros de la iglesia, tienen un don dado por el Espíritu Santo a tu vida para que tú lo pongas en función a trabajar en tu iglesia. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos en iglesia, muchas veces tenemos el concepto de templo, ¿verdad? Cuando yo les hablo de iglesia, cuando yo les digo iglesia, ¿qué se imaginan ustedes en su mente? ¿Qué le viene en su mente? ¿Qué te viene a tu mente cuando digo iglesia? El edificio, ¿verdad? Pero yo no estoy hablando del edificio. Entonces, cuando yo les hablo de la iglesia, imagínense en sus mentes el rostro de cada uno de los hermanos. Esta es la iglesia, no es el templo. Porque muchas veces pensamos que el don es simplemente para general, igual para ser usado en la iglesia. ¿Pero para quién? No, hay un beneficiario de ese don, y ese beneficiario de ese don es cada uno de ustedes, cada uno de los rostros de ustedes, cada corazón de ustedes. ¿Entiendes? Yo no trabajo para el edificio, yo no trabajo para el pastor nada más, yo trabajo para cada uno de ustedes. Me debo a ustedes. Yo soy su miembro y ustedes son mis miembros. Me hacen falta. Si ustedes no quieren poner su don y no quieren trabajar, me hacen falta. No puedo funcionar igual. No podemos, ¿ok? Entonces, debemos entender ese concepto de la iglesia. Entonces, si vamos nosotros a Efesios y leemos Efesios, en Efesios se está hablando de algo muy hermoso, de algo que nos debe de causar asombro. Nos está hablando acerca del tesoro que nosotros tenemos como cristianos. Ahí al libro de Efesios, en la parte de arriba, ustedes le pueden poner el cofre del tesoro de Dios. ¿Sí? El cofre del tesoro, como título. En la parte de arriba de su Biblia, aquí, ustedes pueden poner el cofre del tesoro de Dios. Esto es un tesoro, ¿ok? Y ese tesoro no es para cualquier persona. Ese tesoro es para la iglesia. Es para que la iglesia, tú que eres la iglesia, saques del tesoro y te des cuenta que cada joya que tú sacas de ahí es para ti, ¿ok? Ahora, ¿quién escribió esta carta? Pablo. ¿De dónde estaba escribiendo Pablo cuando escribió esta carta? De la cárcel. Estaba en la cárcel. Y de la cárcel está escribiendo esta carta. Amén. Y esta carta que está escribiendo, se la está escribiendo a Éfeso, ¿verdad? La iglesia en Éfeso. Ahora, ¿quién fue el otro pastor? Él fue pastor, Pablo fue fundador, pastor de esa iglesia. ¿Por cuántos años? ¿Cuántos años pastoreó esa iglesia? 3 años. 3 años pastoreó Pablo ahí. 3 años predicó el evangelio, los discipuló, los preparó, los formó como iglesia y entonces él continuó su trabajo. ¿Qué otro pastor en la Escritura nos habla que fue pastor de la iglesia de Éfeso? Timoteo, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo escribe la carta primera y segunda de Timoteo, le está escribiendo a Timoteo, que era el pastor de la iglesia en Éfeso. Vemos nosotros que Pablo, en la manera que escribe, los 3 primeros capítulos de la carta, ¿a qué se refieren? ¿Cuál es el propósito de los 3 primeros capítulos? Doctrina, amén. Doctrina, enseñanza doctrinal. En otras palabras, para que conozcamos la sana doctrina. Amén. Y los últimos 3 capítulos, ¿cuál es el propósito de los últimos 3? ¿Cuál creen que sea el propósito? Si los 3 primeros es doctrina, los otros 3... La aplicación de la doctrina, la práctica. ¿Okay? No quiere decir que no haya enseñanza, ahí también hay doctrina, pero esos 3
apuntan más a la práctica de la doctrina que ha sido enseñada, cómo la debemos de vivir, ¿ok? Porque el cristiano no es tan solo que nos llenemos de doctrina, sino que la doctrina nos informa nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportar. Porque ¿de qué sirve que te llenes de doctrina? Te haces un fariseo, ¿sí? Porque estás lleno de gracia, estás sin gracia, estás sin amor, nada más con mucho conocimiento, y la cabeza se te va de lado de tanto conocimiento que tienes, pero no sirves, ¿verdad? No, la enseñanza es con el propósito de que la pongamos en práctica, de que la vivamos, que vivamos correctamente. Entonces, es por eso que debemos entender la doctrina para aplicarla y vivirla correctamente. Entonces, si nosotros leemos Efesios y aprendemos su doctrina y aprendemos su práctica, nosotros nos podemos asegurar de que vamos a tener una iglesia sana, no perfecta, ¿ok? Sana, porque no hay iglesias perfectas, Toda iglesia que tú vas va a haber imperfecciones. ¿Por qué crees que va a haber imperfecciones? Porque nadie es perfecto. Y si encuentras una iglesia perfecta, el día que tú llegas ahí, ya la hiciste imperfecta. Es la verdad, ¿sí? Entonces, no hay tal cosa. Entonces, no es que vamos a hacer una iglesia perfecta. Es que vamos a hacer una iglesia, que seamos una iglesia sana, una iglesia fiel, una iglesia temerosa de Dios, que quiera hacer las cosas de Dios. La gente no entiende las verdades de Dios y tiene argumentos y tiene excusas para no ser lo que Dios nos llama a ser. Amén. Mi trabajo es simplemente enseñarles a ustedes y mostrarles para que no sean víctimas de ustedes mismos, de sus pensamientos, y no sean víctimas del enemigo y del mundo. Que ustedes se mantengan firmes hasta llegar a la presencia del Señor Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada, antes de empezar a ir a través de los versículos, les dije yo a ustedes que viéramos un énfasis importante en la Escritura y de este libro. Les dije de las riquezas, ¿verdad? Miren el versículo 7. En el versículo 7 dice, las riquezas de su gracia. ¿Lo pueden ver? Las riquezas de su gracia. Entonces vamos a ver cuáles son las riquezas de su gracia. ¿A qué se refiere cuando dice las riquezas de su gracia? Ahora, en primer lugar, tenemos que ver algo, que cuando dice las riquezas de su gracia, nos está hablando de su generosidad. Está hablando de que Dios, que Cristo, es un Dios generoso, que nos da en abundancia. ¿Ok? Entonces piensa tú como cristiano, como iglesia que somos de Cristo. ¿Por qué vamos a estar nosotros lamentándonos o en necesidad cuando tenemos un Dios generoso que nos da abundantemente? En otras palabras, piensa tú, cuando nosotros nos quejamos de cosas en nuestra vida, de cualquier cosa que te quejes, ¿ok? Nos quejamos de cuestión económica, de cuestiones de relaciones, de oportunidades, de trabajo, de enfermedad, de lo que tú quieras. Como cristianos nos quejamos. Piensa, si nosotros tenemos un Dios que es generoso, abundantemente generoso, ¿cómo es posible que como cristianos nos podamos quejar de las cosas? O podamos decir, no puedo, no quiero, estoy cansado. Todas las excusas que ponemos. No puede ser. Si tú nada más lees esa frase, ¿sí? Dice, en quien tenemos redención, está hablando de Cristo, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Solamente con esa frase nos podemos quedar ahí mucho tiempo y decir, qué hermoso Dios, un Dios generoso, abundantemente generoso.
increíblemente generoso. Si Cristo Jesús es mi Redentor, mi Salvador, y ese Cristo Jesús que es mi Salvador me da de las riquezas de su gracia, quiere decir que todo lo que yo tengo en mi vida como cristiano es abundante. Por lo tanto, ¿cómo es posible que me pueda quejar o que pueda ver lo negativo si yo tengo esas riquezas de su gracia? No es posible, ¿entiendes? Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes vean, que cuando ustedes abren Efesios y leen y observan y llegan a esa parte nada más, o a esa frase, y dicen, wow, Cristo nos da de las riquezas de su gracia. Quiere decir que cuando Él nos da, y te comparas tú, dices, es como yo doy. Cuando yo doy, saco y abro, y el billete más pequeño es el que mi corazón quiere dar. El billete más grande, ese ni lo veo. Pero Dios no es así. Dios es generoso. Él da sobreabundante. Cuando alguien me pide un favor y me está molestando porque estoy viendo la tele o quiero hacer otras cosas, ir al cine o estoy cansado y le digo, uy, sí, hermano, ¿estoy siendo generoso? No, ¿verdad? Pero Dios es un Dios generoso con su gracia. Cuando estoy mostrando amor a la gente, a mi familia, a mis hermanos, ¿lo doy generosamente o soy mezquino y solamente doy un poco? ¿O es como Cristo, soy generoso con mi amor? Soy generoso con mi tiempo. Soy generoso con las personas que necesitan ayuda. Miro a los ojos a la gente que me está hablando. Miro a los ojos a mis hijos cuando me están hablando. ¿Sí? Cuando vienen mis hijos a pedirme, a hablarme, a contarme, a jugar, a mostrarme lo que están haciendo. ¿Soy generoso? Como mi padre es generoso. Y me paro y los miro y dejo lo que estoy haciendo y me intereso en lo que Él está haciendo, para mí la gracia que está haciendo, lo que me está mostrando. ¿Soy generoso yo así? Me doy cuenta, no, yo no soy así. Sin embargo, yo tengo un Dios abundantemente generoso, que me da de su abundancia. No es mezquino, no se queda con nada. Siempre está interesado en bendecir mi vida. Por lo tanto, quiere decir que yo no tengo necesidad de nada. Por lo tanto, ¿por qué va a haber queja en mí? ¿Por qué me voy a quejar? ¿Por qué le voy a decir a Dios, no puedo, no quiero, hoy no, mañana, otro día? No, hermanos, no podemos hacer eso. Porque tenemos un Dios que nos da de su riqueza abundantemente. Entonces, cuando el Señor nos manda a servir en su iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues servir generosamente, abundantemente, darnos unos a otros, gastarnos unos por otros. Porque al que le estoy sirviendo es a mi hermana, a mi hermano, a mi hermana. Estoy sirviendo a cada uno de ustedes. Y estoy recordando, Dios me da de sus riquezas, por lo tanto, entonces yo tengo que dar de mis riquezas a todos mis hermanos para servir. Es por eso que si entendemos esto, entendemos que no me puedo separar de la iglesia, no puedo dejar que mi mano o mi dedo desaparezca de la iglesia. Porque en el momento que yo hago eso, entonces ya no estoy siendo generoso. Ya no entiendo entonces las riquezas que tengo en Cristo Jesús. Pero si entiendo las riquezas, entiendo que esa mano, yo soy la mano, pertenece a todos mis hermanos para el beneficio de todos mis hermanos, la iglesia del Señor Jesús. Amén. Amén.
Miren ustedes en el versículo 1, lo pueden ir marcando si ustedes quieren. En el versículo 1, ¿cuáles son las riquezas que está hablando de Cristo? En primer lugar, versículo 2, la paz del Señor Jesucristo. La paz del Señor Jesucristo. Versículo número 5, su voluntad. ¿Sí? Versículo número 9, su beneplácito. Versículo, y también su voluntad, dice ahí en el 9. Versículo número 11, su propósito. Versículo número 11 también, su voluntad, vuelve a repetirse, ¿verdad? Versículo 12, su gloria. Versículo 14, su gloria. Versículo 18, su llamado. Y ahí mismo el 18, su herencia. Versículo 19, su poder. Y después nos vamos al capítulo 2. Y vemos en el capítulo 2, versículo 4, su gran amor. Después versículo 10, su hechura, que somos hechura de Él, hechos por Él, creación de Él, amén. Después capítulo 3, su espíritu. Capítulo 4, el regalo de Dios, que son los pastores y maestros, del versículo 11. Y después el capítulo 5, versículo 2, su sacrificio. Y después el capítulo 6, versículo 10, su fuerza. Y el 11 y 13, su armadura. Amén. Ahora, si vamos nosotros a ir a través de la Escritura y ver cuáles son las riquezas de su gracia, tendríamos que tocar cada uno de esos puntos. La semana pasada yo les hablé de solamente 4, ¿verdad? Hablamos de que nos dio su paz, hablamos de que nos ama, ¿verdad? Pues esa es su voluntad. Vean ustedes el versículo 5, cuando habla de su voluntad. Esa es la riqueza de su gracia, su voluntad. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es su voluntad? Su voluntad es que nos amó y nos ama. Amén. A eso se está refiriendo aquí en este versículo. Se está refiriendo a que Él nos ama y nos va a amar por siempre. Esa es la voluntad de Dios, de Cristo. Por eso nos escogió, porque nos ama y nos va a amar por siempre. Amén. Entonces, vimos su generosidad. Vimos también su voluntad, pero ya cuando nosotros vemos en el versículo 9, que repite su voluntad, ¿verdad? Ahí ya cambia, ahí está refiriéndose a otra cosa. Primero, en el primero se está refiriendo a la voluntad de que Él nos amó y nos ama. Acá en el segundo se está refiriendo a la voluntad de Él de hacernos hijos de Dios, de hacernos santos y sin mancha, y de destinarnos a glorificarlo. Amén. Por último, su tesoro de su gracia es su gloria, que recibimos su gloria. ¿Ok? ¿Para qué recibimos su gloria? Acuérdense de la analogía del pavo real. ¿Qué hace el pavo real? Se despliega sus plumaje. ¿Por qué despliega su plumaje el pavo real? Para mostrarlo, ¿verdad? Para enseñarlo. ¿Mostrarlo a quién? A la hembra y en defensa. A la hembra y en defensa, ¿verdad? Para mostrar que él es el macho dominante y también para atraer a la hembra. Entonces, cuando nosotros tenemos la gloria de Cristo en nosotros, nosotros debemos de desplegar la gloria de Cristo para que la gente vea que Cristo habita en nuestros corazones, ¿sí? Que Cristo está en nosotros. Si no, entonces la gente no mira a Cristo en tu vida. ¿Qué mira a Cristo? Si la persona no mira a Cristo en tu vida, ¿qué mira? El pecado. ¿Sí? Mira que eres una persona muerta en tus delitos y pecados. Mira una persona que eres común y corriente. No hay ningún cambio, no hay nada, no muestras nada, no tienes ni un fruto, ¿verdad? El punto de la gloria de Cristo es mostrar
que Cristo vive en nosotros, que la gente pueda ver la gloria de Cristo en nosotros, desplegada. Amén. Entonces, eso es una de las joyas. Ahora, hoy vamos a ver una nada más, ¿ok? Una nada más. Vayamos al versículo 18. Conéctenlo con el versículo 7, las riquezas de su gracia, las riquezas de su gracia. ¿Ok? ¿Cuál es la riqueza de su gracia? Su llamado, su llamado. Él nos ha llamado. Miren lo que dice el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces hoy nada más lo vamos a concentrar en su llamado. Él nos ha llamado, ¿ok? Voy a leerlo en otra versión para que ustedes lo puedan comprender mejor. Biblia de las Américas. Dice versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Versículo 17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, mi oración como pastor es la misma de Pablo. Vuelvo a repetir 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa es mi oración para ustedes. Porque como pastor me doy cuenta que no lo entienden, que se les pasa por arriba, no lo comprenden. Por eso son víctimas del enemigo y del mundo y de sus pasiones. Porque siguen sus pasiones, el enemigo se aprovecha de sus pasiones y los destruye, y son gente que no da ningún fruto. Pero todo es porque no han entendido lo que tienen en Cristo, quiénes son en Cristo. Volvamos a leer el versículo, se lo vuelvo a leer. Escuchen bien. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. En otras palabras, que se les prenda el foco, que entiendan, ¿verdad? Pero desde el punto de vista espiritual. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, para que sepan cuál es el plan de su llamamiento. Hay un plan que Dios tiene. Dios los llamó a ustedes y tiene un plan, ¿ok? Para que sepáis cuál es el plan de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los altos. ¿Cuántas riquezas tienen y no saben que las tienen? Y viven como pobres, no sabiendo que tienen las riquezas en Cristo Jesús. Entonces, déjenme explicarles. Miren ustedes cuál es el plan. El plan ya lo explicó, lógico, no hemos ido a través de él, pero está desde el versículo 1, o mejor dicho, desde el versículo 3 hasta el versículo 14. ¿Ok? Anoten cuál es el plan de Dios, para que ustedes entiendan esto. Fíjense, les voy a explicar. Mi oración, Señor, ilumina a mis hermanos su corazón para que entiendan tu plan, mi Dios. Para que cuando lean Efesios puedan entender tu plan, Señor. ¿Qué plan? Que fueron electos, la elección. Que fueron predestinados, la predestinación. Que fueron adoptados, la adopción. Que fueron redimidos, la redención.
que fueron perdonados, que tienen sabiduría, que no es de este mundo, es de Dios, que les ha dado entendimiento para que entiendan cosas que no son de este mundo, que son de Dios, que tienen una herencia, que no saben que la tienen, que han sido sellados, y que ese sello es la promesa del Espíritu Santo. Entonces, se lo vuelvo a repetir. El plan de este estudio es que Dios quiere que ustedes entiendan lo que tienen en Cristo Jesús. ¿Cuál es el plan de Él? ¿Qué hizo Él para ustedes? Entonces, los vuelvo a repetir. Que han sido elegidos, su elección. Que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, predestinados, que han sido adoptados, que han sido redimidos, que han sido perdonados, que se les ha dado sabiduría, que se les ha dado entendimiento, que tienen herencia, que recibieron un sello, y que tienen la promesa del Espíritu Santo. El sello, la promesa. Pero son dos conceptos diferentes. Uno es el sello y la otra es la promesa del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, ¿dónde encuentran eso? Todo eso que les leí, lo encuentran en el capítulo 1, desde el 3, o pueden leer desde el 1 hasta el 14. Todo eso lo encuentran ahí. Está repleto de doctrina. Ustedes lo tienen que conocer, porque si lo ignoran, entonces están ignorando las riquezas de Cristo, ¿verdad? Entonces, si yo le digo a ustedes y les hago un examen y le digo, Belén, dígame qué es el sello, y si le digo, Fabiola, dime qué es redención, y si le digo, Norma, dime qué es el perdón, si le digo, hermano Carlos, ¿qué es herencia? Etcétera, etcétera. Ustedes, como cristianos, tienen que saber contestar. Porque quiere decir que ustedes conocen la Escritura, conocen lo que la Escritura dice. Si no, ustedes simplemente quiere decir que no la estudian, no la leen, les pasa por encima las predicaciones. La palabra cae y se pierde, o la dejan perder. No hagan eso, hermanos. Si ustedes entienden esto, ustedes van a ser cristianos sólidos. ¿Se acuerdan de lo que les hablé del lastre? Cuando vengan las tormentas y vengan los problemas, ustedes son sólidos. No se hunden, no sucumben, no se caen, se mantienen firmes en las cosas de Dios. Pero es por ignorancia a la palabra de Dios que vienen los problemas y la gente huye, sucumbe, se cae, vive como miserable en lugar de vivir como un hombre rico, abundante en las riquezas de Dios. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.